El sonido de las esposas metálicas cerrándose sobre las muñecas de un niño de 14 años es algo que una madre jamás olvida. Me quedé de pie en la oficina del director, viendo temblar a mi hijo Jody con las manos esposadas mientras dos policías lo sacaban entre los murmullos de sus compañeros. Mi propia hermana Evelyn estaba parada en el pasillo, con los brazos cruzados y una sonrisa engreída y llena de falsa superioridad. «Es por su propio bien, Lindsay», susurró al pasar junto a mí. Ella creía que había arruinado mi vida, protegido la preciada reputación de su familia y por fin puesto en su lugar. Pero los oficiales de policía no conocían la verdad, y ella tampoco. 3 días después, la investigación nos exoneró por completo. La expresión en el rostro de Evelyn cuando entendió que yo no iba a dejar pasar esto, y lo que hice después la hundió en un pánico absoluto. Me suplicó perdón de rodillas, pero para entonces ya era demasiado tarde. Me llamo Lindsay, tengo 39 años y hasta hace poco creía que la familia lo era todo. Pensaba que sin importar cuán profundo fuera un desacuerdo, la sangre que compartíamos siempre actuaría como un escudo protector contra la verdadera maldad. Estaba equivocada. La amarga verdad es que a veces las personas más cercanas a ti son las más dispuestas a incendiar toda tu vida con tal de mantenerse abrigadas. Durante los últimos 15 años, mi hermana mayor Evelyn, de 41 años, se propuso como misión personal recordarme constantemente mi lugar bajo su sombra. Evelyn se casó con un adinerado miembro de la junta escolar local, abriéndose camino hacia un círculo social selecto construido enteramente sobre apariencias, costosas membresías de club de campo y un frágil sentido de superioridad. Yo, en cambio, era madre soltera. Trabajaba 2 empleos agotadores en un puesto administrativo de día y haciendo contabilidad freelance de noche, solo para darle un hogar estable y lleno de cariño a mi hijo Jody, un chico de 14 años apasionado por la tecnología. Evelyn siempre nos miraba por encima del hombro, tratando a Jody como un caso de caridad y a mí como una vergüenza familiar. Pero el verdadero problema comenzó cuando su propio hijo, Julian, se vio envuelto en un enorme escándalo académico. Julian había entrado ilegalmente a la base de datos segura del distrito escolar para robar las respuestas del examen final y alterar sus calificaciones reprobatorias. Si la verdad salía a la luz, sus aspiraciones de entrar a una universidad de la Ivy League y su beca ampliamente publicitada desaparecerían, destruyendo por completo la imagen familiar perfecta que Evelyn había construido durante décadas. Desesperada por proteger la reputación de su hijo y evitarle a su esposo un desastre de imagen pública en la junta escolar, Evelyn hizo algo impensable. Fabricó evidencia digital, manipulando una unidad de nube familiar compartida para incriminar a mi brillante hijo Jody, alegando que él era el único responsable de todo el ciberataque. Yo estaba en mi escritorio, en mi turno de la tarde, cuando sonó el teléfono. El director de la escuela sonaba tenso, formal y completamente frío. Me dijo que debía presentarme de inmediato en el campus, negándose a darme más detalles por teléfono. Un temor pesado y sofocante se instaló en mi pecho mientras manejaba hacia allá. Cuando entré a la oficina principal se me partió el corazón. Ya había 2 policías uniformados ahí, y mi hijo de 14 años temblaba, con el rostro pálido y cubierto de lágrimas. Evelyn había usado el poderoso cargo de su esposo en la junta escolar para saltarse los protocolos disciplinarios habituales, acelerando una respuesta penal agresiva para maximizar el drama y no dejar tiempo para preguntas. No se limitaron a interrogar a Jody, lo trataron como a un criminal peligroso, colocándole esposas metálicas y frías en sus pequeñas muñecas ahí mismo, frente a todo el personal docente. Antes de contarte cómo finalmente salió la verdad a la luz y destrozó el mundo perfecto de mi hermana, tómate un momento para comentar desde qué ciudad o país me estás viendo. Me encanta ver hasta dónde llega mi historia, y tu apoyo lo significa todo para mí. Mientras los oficiales llevaban a Jody por el largo pasillo principal, sus compañeros se alineaban contra las paredes, susurrando y grabando la humillación con sus teléfonos. Evelyn estaba parada junto a la salida, mirándonos con desdén y una expresión gélida de triunfo. Cuando nos cruzamos, se acercó y me dijo, con la voz cargada de un veneno fingido:
Si te declaras culpable de inmediato, Lindsay, tal vez el juez le dé una condena más corta, susurró. Claro que vas a tener que cederme tu mitad de la herencia de nuestros padres para ayudar a pagar los daños legales de la escuela. En ese instante aterrador, todo su retorcido plan quedó absolutamente claro. La policía finalmente liberó a Jody bajo mi custodia mientras se formalizaban los cargos, pero el daño ya estaba hecho. El camino a casa fue de un silencio angustiante. Jody iba con la mirada perdida por la ventana del copiloto, encogido sobre sí mismo, completamente vacío por el trauma público. Durante las siguientes 48 horas, nuestra vida se convirtió en un infierno. La comunidad nos dio la espalda de inmediato. Mi teléfono no paraba de recibir mensajes de texto cargados de odio de parte de otros padres del vecindario, llamando a mi hijo criminal informático y exigiendo que nos mudáramos. No podía dormir ni comer. El peso aplastante del aislamiento se sentía como un ancla física que nos hundía. Pero mientras estaba sentada en nuestra silenciosa sala esa segunda noche, viendo a mi hijo sufrir por un crimen que no cometió, una intensa ola de instinto maternal reemplazó mi desesperación. Me negué a permitir que mi hermana destruyera su futuro. Entré al cuarto de Jody, me senté a su lado en la cama y lo miré a los ojos. Jody, sé que tú no hiciste esto, le dije con suavidad, pero necesito que me ayudes a demostrarlo. Muéstrame tu computadora. Jody se secó las lágrimas y un pequeño destello de determinación volvió a su rostro. Encendió su equipo y me explicó que, aunque los registros del servidor de la escuela habían sido borrados para incriminarlo, él había configurado recientemente un respaldo automático doble directamente en el router de nuestra casa, para registrar todo el tráfico de la red local. Lo había olvidado por completo en medio del pánico inicial. Juntos empezamos a revisar los registros de datos sin procesar. En menos de una hora, encontramos la prueba digital definitiva. El ataque cibernético a la base de datos del distrito escolar no había pasado en absoluto por nuestra red. Se había ejecutado desde una dirección IP única, registrada directamente a la casa de Evelyn, usando las credenciales administrativas personales de Julian, a las 2 de la madrugada. A la mañana siguiente, con los datos irrefutables del router en mano, no perdí ni un segundo. Dejé de lado a los defensores públicos habituales y contraté a Harrison Reed, un abogado penalista agudo y sumamente combativo. Reconocido por su manejo de casos complejos de informática forense, Harrison echó un vistazo a nuestros registros de tráfico de red, sonrió con frialdad y llamó de inmediato a las autoridades. Programó una reunión de emergencia para la mañana siguiente, exigiendo la presencia del director de la escuela, el superintendente del distrito y el detective a cargo del caso de Jody. Todos se reunieron en la sala de conferencias principal del distrito, con actitud de superioridad, esperando una rápida confesión de una madre soltera derrotada. El esposo de Evelyn también estaba sentado a la mesa, usando su autoridad en la junta escolar para proyectar poder e intimidarnos. Pero Harrison no se inmutó. Abrió su laptop, la conectó al proyector y expuso la evidencia forense digital con precisión clínica. Mostró la ruta exacta y con marca de tiempo del ataque, vinculándola directamente al router físico dentro de la casa de Evelyn. Luego dio el golpe final, la prueba de que alguien había accedido intencionalmente a mi cuenta de nube compartida desde un dispositivo externo para plantar la evidencia falsa. El director quedó completamente pálido y al detective se le cayó la mandíbula. La evidencia no solo sugería la inocencia de Jody, sino que demostraba de forma contundente una trampa maliciosa orquestada por la familia de un miembro de la junta escolar. El detective se volteó hacia Harrison, totalmente atónito ante semejante nivel de engaño. En ese mismo momento, los cargos oficiales contra Jody fueron retirados y borrados de manera permanente. Habíamos entrado a esa sala intimidante bajo una nube oscura de acusaciones penales, pero en exactamente 3 días, mi hijo quedó total y oficialmente exonerado. Al salir de la oficina del distrito escolar, mi abogado, Harrison Reed, se volteó hacia mí con una expresión de inmenso alivio.
Sugirió que, como el expediente de Jody ahora estaba completamente limpio, podíamos aceptar una disculpa formal y discreta de la junta escolar y dejar el asunto ahí. Él pensaba que una resolución pacífica era lo mejor. Miré a Jody, viendo todavía la sombra del trauma en sus ojos, y una fría determinación se apoderó de mí. No, dije con firmeza. Sacaron a mi hijo de 14 años esposado de su salón de clases. Una disculpa discreta no va a reparar el daño que le causaron a mi hijo. Decidí que era momento de responder con todo el peso del sistema legal. Esa misma tarde, le pedí a Harrison que iniciara una demanda civil multimillonaria. Demandamos al distrito escolar por negligencia grave, al esposo de Evelyn por abuso intencional de poder y a mi propia hermana Evelyn por persecución maliciosa, difamación y presentar un reporte policial falso. Pero no me detuve ahí. Sabiendo cuánto valoraba Evelyn su preciada posición social, tomé los reportes de la investigación policial ya archivada, junto con la contundente evidencia forense digital, y los filtré directamente a un importante medio de noticias de investigación local. En cuestión de horas, la historia de una familia corrupta de la junta escolar incriminando a un niño inocente se propagó por toda la comunidad como pólvora. La exposición pública provocó un colapso inmediato y devastador del mundo cuidadosamente construido de mi hermana. En menos de 48 horas después de la transmisión de la noticia, al esposo de Evelyn lo suspendieron de manera humillante y muy publicitada de la junta escolar, y su posición social selecta quedó completamente destrozada. La prestigiosa universidad a la que Julian iba a asistir le revocó de inmediato la admisión y la beca académica. El futuro dorado que Evelyn le había robado a mi hijo para proteger a su propia familia se esfumó. La noche siguiente, el timbre de la puerta sonó con insistencia. Abrí y encontré a Evelyn parada en mi porche, con el maquillaje costoso arruinado por las lágrimas y la ropa completamente desarreglada. Ya no parecía una adinerada mujer de club de campo. Se veía absolutamente desesperada. Antes de que pudiera decir una palabra, cayó de rodillas ahí mismo, sobre el concreto duro, sollozando histéricamente. Me rogó que retirara las demandas civiles y detuviera la cobertura mediática, gritando que la reacción pública iba a arruinar a su familia para siempre, dejarlos en bancarrota y sin absolutamente nada. Me quedé parada en la puerta, mirando a mi hermana llorar, pero no sentí ninguna lástima. En cambio, lo único que veía era el recuerdo vívido de las esposas frías cerrándose sobre las pequeñas muñecas de Jody, mientras ella sonreía triunfante. Me incliné y le di una respuesta fría y tranquila que sabía que resonaría en su mente para siempre. ¿No te importó la familia cuando intentaste encerrar a mi hijo de 14 años para salvar tu propio pellejo, Evelyn? Disfruta la cosecha de las semillas amargas que sembraste. Cerré la puerta en su cara con firmeza y la dejé cerrada para siempre. La demanda civil finalmente se resolvió fuera de los tribunales por una suma sustancial que nos cambió la vida. Usé ese dinero para empacar de inmediato nuestras cosas, alejarnos de ese ambiente tóxico y comprar una hermosa casa tranquila en un nuevo pueblo donde nadie conocía nuestros nombres. También establecí un fondo universitario considerable y protegido, que garantiza que Jody pueda perseguir cualquier sueño relacionado con la tecnología que desee, sin preocuparse jamás por su estabilidad económica. En cuanto a Evelyn y su esposo, se vieron obligados a vender su lujosa casa solo para cubrir sus crecientes gastos legales, y su posición social nunca se recuperó. Si estuvieras en mis zapatos, ¿habrías encontrado en tu corazón el perdón para ella? ¿O crees que se merecía exactamente lo que le pasó? Cuéntame tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias como esta. Gracias por ver hasta el final.